Muy buen día. Vamos a proceder al sorteo de las causas ingresadas ante el Tribunal de Sentencia de la Circunscripción Judicial de Misiones, sorteo que será realizado por el actuario. Adelante, doctor. En primer lugar, se procederá al sorteo en la causa Ministerio Público contra David Antonio Fornerón Báez sobre supuesto hecho punible contra la propiedad de los objetos y otros derechos patrimoniales, hurto agravado. Identificación de la causa número 1186/2022. Se introduce la bolilla 1, abogada Cintia Noemí Vega. Bolilla número 2, abogada Dora Elizabeth Maciel. Y bolilla número 3, abogado Jorge Antonio del Valle. En carácter de presidente, bolilla número 2, abogada Dora Maciel. Miembro titular 1, bolilla número 1, abogada Cintia Noemí Vega. Miembro titular 2, bolilla número 3, abogado Jorge Antonio del Valle. En relación a los miembros suplentes, conforme al orden de la institución dispuesto por acordada de la Corte Suprema de Justicia, pasan a integrar directamente el abogado Julián Camacho como miembro suplente número 1 y el abogado Blas Eduardo Montiel como miembro suplente número 2, teniendo en cuenta que la causa fue remitida por el abogado Víctor Juez Paredes Caballero. Siguiente causa: Ministerio Público contra Marcelo Riquelme Zavala sobre supuesto hecho punible contra niños y adolescentes, abuso sexual en niños. Identificación número 5945 del año 2019. Se introduce la bolilla 1, abogada Cintia Noemí Vega. Bolilla número 2, abogada Dora Elizabeth Maciel. Y bolilla número 3, abogado Jorge Antonio del Valle. Como presidente, bolilla 1, abogada Cintia Noemí Vega. Como miembro titular 1, bolilla número 2, abogada Dora Elizabeth Maciel. Y como miembro titular 2, bolilla número 3, abogado Jorge Antonio del Valle. En relación a los miembros suplentes, conforme al orden de sustitución dispuesto por acordada de la Corte Suprema de Justicia, pasan a integrar directamente como miembro suplente número 1 el abogado Julián Antonio Camacho Núñez y como miembro suplente número 2 el abogado Víctor Joel Paredes Caballero. Siguiente causa: Ministerio Público contra Rubén Maidana Rivero sobre supuesto hecho punible contra la vida, homicidio culposo. Identificación número 802/2022. Se introduce la bolilla 1, abogada Cintia Noemí Vega. Bolilla 2, abogada Dora Elizabeth Maciel. Y bolilla 3, abogado Jorge Antonio del Valle. En carácter de presidente, bolilla 1, abogada Cintia Noemí Vega. Miembro titular 1, bolilla número 3, abogado Jorge Antonio del Valle. Y miembro titular 2, bolilla número 2, abogada Dora Elizabeth Maciel. En relación a los miembros suplentes, conforme a las acordadas de la Corte Suprema de Justicia, pasan a integrar directamente el abogado Julián Antonio Camacho Núñez como miembro suplente número 1 y el abogado Víctor Joel Paredes Caballero como miembro suplente número 2, teniendo en cuenta que la causa fue remitida por el juez penal de garantías de la ciudad de Ayolas, abogado Blas Eduardo Montiel Valdés.
Siguiente causa, Ministerio Público contra Juan Agustino González Vidal y Patricio Cristal Lovera, sobre supuesto hecho punible contra la Ley 1340/88 y sus modificatorias en la Ley 1881/02, identificación número 1193/2022. Se introduce la bolilla 1, abogada Cintia Noemí Vega, y bolilla número 2, correspondiente al abogado Jorge Antonio del Valle. En este caso, la abogada Dora Elizabeth Maciel es excluida de integrar el presente tribunal por haber intervenido como juez penal de garantías. Igualmente, el abogado Blas Eduardo Montiel. Como presidente, bolilla número 2, abogado Jorge Antonio del Valle. Como miembro titular 1, bolilla número 1, abogada Cintia Noemí Vega. Conforme al orden de sustitución dispuesto por acordada de la Corte Suprema de Justicia, los demás miembros pasan a integrar directamente el abogado Julián Camacho como miembro titular número 2, el abogado Víctor Joel Paredes Caballero como miembro suplente número 1 y la abogada Nancy Lilian Larred como miembro suplente número 2, señor coordinador. Siguiente expediente, Ministerio Público contra Silvio López Jiménez, Carolina Raquel Mereles Camp, Junior Hernán López Mereles, sobre supuesto hecho punible contra la Ley 1340 y sus modificatorias en la Ley 1881/02, identificaciones de la causa número 1104 y 1103 del año 2022. Se sortea entre la abogada Cintia Noemí Vega, bolilla número 1, y abogado Jorge Antonio del Valle, bolilla número 2, teniendo en cuenta que en este caso también la doctora Dora Elizabeth Maciel es excluida de integrar el presente tribunal por haber intervenido como juez penal de garantía. En carácter de presidente, bolilla 1, abogada Cintia Noemí Vega. Miembro titular 1, bolilla número 2, abogado Jorge Antonio del Valle. En relación a los demás miembros, conforme al orden de sustitución dispuesto por acordada la Corte Suprema de Justicia, pasan a integrar directamente como titular número 2 el abogado Julián Antonio Camacho Núñez, como suplente 1 la abogada Nancy Lilian Larred Villalba y como suplente 2 el abogado Alberto René Melgarejo Virlán, teniendo en cuenta que igualmente el abogado Víctor Joel Paredes Caballero y el abogado Blas Eduardo Montiel ya han intervenido en la presente causa, por lo que son excluidos de integrar el presente tribunal. Siguiente expediente, Ministerio Público contra Roberto Carlos Kuhlman y Armando Matías Fernández Zorrilla, sobre supuesto hecho punible contra la Ley 1881/02, que modifica la Ley 1340/88, identificación de la causa 1017/2022. Se introduce la bolilla 1, abogada Cintia Noemí Vega. Bolilla 2, abogada Dora Elizabeth Maciel. Y bolilla 3, abogado Jorge Antonio del Valle. En carácter de presidente, bolilla 1, abogada Cintia Noemí Vega. Como miembro titular 1, bolilla 2, abogada Dora Elizabeth Maciel. Y como miembro titular número 2, bolilla número 3, abogado Jorge Antonio del Valle.
En relación a los miembros suplentes, conforme al orden de sustitución dispuesto por acordada de la Corte Suprema de Justicia y teniendo en cuenta que el abogado Julián Camacho y el abogado Blas Eduardo Montiel ya intervinieron en la presente causa, por lo que son excluidos de integrar el presente tribunal, pasan a integrar directamente como suplente 1 el abogado Víctor Joel Paredes Caballero y como suplente 2 la abogada Nancy Lilian Larrevillado. Siguiente expediente. Cristian David Cardoso Benítez contra María Teresa Cardoso sobre supuesto hecho punible contra el honor y la reputación, calumnia, difamación e injuria. A los efectos de integrar el tribunal unipersonal, se procede a sortear entre la abogada Cintia Noemí Vega, bolilla número 1, abogada Dora Elizabeth Maciel, bolilla número 2, y abogado Jorge Antonio del Valle, bolilla número 3. En carácter de presidente, bolilla número 2, abogada Dora Elizabeth Maciel. Y como miembro suplente del Tribunal Unipersonal, bolilla número 1, abogada Cintia Noemí Vega. Siguiente expediente. Araceli Fernanda Benítez Vázquez contra Zulema Beatriz Cardoso Maciel sobre supuesto hecho punible contra el honor y la reputación, calumnia, difamación e injuria. A los efectos de integrar el presente tribunal unipersonal, se procede a sortear entre la abogada Cintia Noemí Vega, bolilla número 1, abogada Dora Elizabeth Maciel, bolilla número 2, y abogado Jorge Antonio del Valle, bolilla número 3. En carácter del presidente, bolilla número 1, abogada Cintia Noemí Vega. Como miembro suplente del Tribunal Unipersonal, bolilla número 3, abogado Jorge Antonio del Valle. Es todo, señor coordinador. De esta forma hemos procedido a los sorteos de las causas ingresadas ante este tribunal. Que tengan un buen resto de jornada.